Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y el día de hoy tengo conmigo una invitada muy especial, Angie desde Argentina. Angie, ¿cómo estás? Olis, perfecto. Qué mejor manera que iniciar un día grabando un podcast. Cierto que sí, definitivamente es una forma de aprender, de mejorar, de conectarse un poquito con lo que hacemos. Angie, ¿cómo estás? Cuéntanos, primero que todo te agradezco por aceptar la invitación. De verdad que es muy importante para mí poder contar con personas que tengan la experiencia que tienes tú, el recorrido que tienes tú. Y yo sé que es muchísimo lo que podemos aprender de ti, así que a lo largo de la entrevista voy a tratar como de sacarte la mayor información posible. De exprimirme. Esa es la idea. Cuéntanos un poco quién eres, a qué te dedicas. Bueno, soy Angie, soy argentina, nací en Junín, que es una ciudad chiquitita en provincia de Buenos Aires, y a mí me gusta decir que yo soy viajera. Vivo viajando hace 11 años ya, de 2012, que viajo por el mundo y actualmente, hoy en día, vamos a decir, me dedico a ser coach de mujeres sobre todo que quieran viajar solas y no se animen o quieran poner su propio emprendimiento. También doy talleres de escritura introspectiva porque me parece que tanto la escritura como la introspección son herramientas fundamentales para conocernos y poder aprender sobre nosotros mismos sobre todo. Pero bueno, esa es mi realidad hoy. Después podemos tener una entrevista en un año y ahí vemos dónde estoy o qué estoy haciendo, pero por lo menos por ahora en este momento es eso. Oye, qué interesante lo de la escritura. Eso sí no lo sabía. ¿Te refieres como ortografía, redacción o exactamente qué está enfocado? No, no, exclusivamente al autoanálisis. Para mí, yo te puedo, o sea, como la forma en que yo encaro los talleres que doy o el tipo de coaching, para mí procesar todo lo que uno piensa a través de la escritura, y la escritura te digo a mano, no tipo en la compu, sino bien a mano de vos sentarte y responder preguntas y hacerlo todo por escrito, para mí lleva un proceso que va más allá de simplemente, bueno, me quedé pensando, me quedé leyendo algo. Así que todo lo que yo hago en cuanto a coaching y los talleres, siempre la escritura está en el medio, pero por esa cuestión de autoconocimiento. Ah, mira, mira qué interesante, comparto mucho ese punto contigo. Es un ejercicio que yo también, a mí también me gusta mucho hacer, de tener una agenda y escribir, hacerse preguntas, colocar por qué estás agradecido, qué preocupaciones tienes, cosas así. Me parece que tiene unos resultados muy poderosos. Angie, quisiera preguntarte por qué te dicen Titín, una pregunta más personal. ¿De dónde salió tu Mira, sobrenombre? No sé. sí, es mi sobrenombre, así me decía, bueno, me sigue diciendo mi mamá, cuando, de hecho, primero mi familia tuvieron un perrito y le Ok, decían Titín al perro. Y después nací ok. yo y yo pasé a ser Titín para mi mamá. Y aparte con una vocecita así, Titín, ni, ni. ¿Viste? Así como cuando le hablas a los nenitos. Bueno, y mis amigas, cuando venían a mi casa y escuchaban que mi mamá me decía así, obviamente les dio gracia y me empezaron a decir así en burla, digamos, y quedó Titín. Y cuando yo me armo el blog, o sea, lo que vos estás viendo en redes sociales, yo me lo hice cuando me fui a Nueva Zelanda para compartir cosas con mis amigas. A mí siempre me gustó compartir anécdotas y eso. Entonces era un chiste con mis amigas de Titín Round the World, como, ay, la Titín, que era una cosita chiquitita, se fue a viajar por el mundo. Y yo, o sea, no me imaginé que eso después iba a ser como mi marca personal. O sea, de haberlo sabido, jamás hubiera puesto Titín. Porque después es como que la gente me pregunta, viste, como esperando algo, y es como, no, es que en realidad era como le decía a No, mi mamá al perro, y bueno, pero es sí, eso. porque Angie no aparece por ningún lado. Tuve que ir a internet a buscar tu libro y aparecía, esa. Así se llama. ¿Tienes orígenes italianos por tu apellido? Tú eres Angie de Rico, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 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 sí. La familia de mi, bueno, la de mi mamá también, y mi papá es mezcla Italia-España, y mi Ok. mamá Italia-Portugal, y mezcla. Angie, quisiera Sí. empezar la entrevista preguntándote, tú, bueno, eres viajera, escritora, coach, influencer, podríamos decir, pero más allá de esas etiquetas que pues las personas que te seguimos y te admiramos te podemos colocar, quisiera preguntarte tú cómo te defines a ti. Para ti, ¿quién es Angie? Eh,
Bueno, te voy a decir, primero para mí soy una persona muy curiosa. Yo creo que donde estoy hoy en día tiene que ver mucho con la curiosidad innata en mí siempre. Viste, los también nenitos insoportables que están todo el tiempo tipo, ¿y por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, yo siempre fui así y lo sigo siendo. Eh, y soy una persona con la mente muy abierta, o sea, obviamente igual en proceso de seguir aprendiendo y desaprendiendo sobre todo, eh, pero estoy todo el tiempo preguntándome cosas y viendo, investigando y leyendo y siento que soy una persona muy abierta, básicamente, y que por eso cuando me querés describir es como, bueno, y escritora y coach y esto y lo otro, porque siempre hay algo nuevo que estoy haciendo y va cambiando y siento que entre creativa y curiosa, te diría. ¿Y qué se viene para ti en los próximos años? ¿Lo tienes planeado o te vas a dejar sorprender por la vida? Mira, yo creo que va a tener que ver con esto de ayudar mujeres a encontrar su potencial, sobre todo conectado bueno, con los viajes, que es algo que me interpela a mí. eh, pero siento que estoy conectando muchísimo con eso y que en realidad siempre lo hice, como que, bueno, vos sos coach también, sabés que el coaching es como Ujú. mucho una charla, una entrevista, un preguntar y preguntar para ayudar a la otra persona, ¿no? A llegar a su propio potencial. Y siento que fue lo que hice toda mi vida, nada más que no sabía que tenía un nombre. Eh, y me siento muy cómoda haciendo eso y siento que hace mucha falta por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que vivimos muy en piloto automático, que nos criaron para seguir un camino y después como que, bueno, uno se empieza a plantear. Entonces siento que va a tener que ver con eso. Ya te digo, hoy en día estoy como con talleres y dando sesiones uno a uno, porque es eso hasta ahora lo que yo conozco de este ambiente, ¿no? O sea, de acá a 5 años andás a ver lo que pasa, aparte con inteligencia artificial y con todas las cosas, decís, capaz van a haber cosas que todavía ni siquiera podemos imaginar, pero probablemente me veo conectada con esto, con seguir empoderando mujeres a que encuentren su verdadero potencial. No, me encanta y sí, definitivamente el coaching tiene un poder transformador muy fuerte. De hecho, haciendo un paréntesis, cuando yo hice mi certificación de coach, porque yo soy coach en la parte de finanzas, yo pensé que el coaching era como una asesoría, de que la persona se sienta y yo le digo, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Pero cuando estuve con mis mentores y me dicen, no, es que eso no es coaching, tú tienes es que empezar a hacer preguntas, a indagar, a escuchar, a desarrollar esa habilidad de escucha para entender lo que la persona te está diciendo de manera verbal y no verbal y poder hacerle preguntas poderosas para que se me pueda encontrar respuestas. Eso a mí me cambió bastante la vida y pues es algo que me encanta y también por eso parte de este podcast. Quisiera continuar preguntándote, Angie, ¿cuántos países conoces? ¿Tienes la cuenta o ya la perdiste? Mira, la saqué hace 2 meses porque dije, bueno, la voy a sacar porque siempre me preguntan y no sé, 32. Porque 30. 32, porque si bien, o sea, hace 11 años que viajo, me he quedado 2 años, por ejemplo, en Australia, un año y medio en Corea, un año y medio casi en Nueva Zelanda, 8 meses en España, como que voy muy lento. Entonces, no, como que no me interesa ir tachando países, o sea, obviamente igual me encanta estar en una cultura nueva, pero es más lo que me dedico a quedarme y conocerla que, que simplemente decir, bueno, estuve acá y estuve acá, pero Claro, como 32. entender, conectar con las personas, Mm. los idiomas, ¿no te ha dado muy duro pasar de país a país? ¿O cuántos idiomas ya hablas? No, no, hablar así como español, castellano, ni siquiera también. No, inglés hablo bien, o sea, soy bilingüe. Y ¿Me después, defiendes? sí, lo que me pasa que tengo, que me di cuenta viajando, ¿no? Tengo mucha facilidad para interpretar. Que no sé si también se viene dado por esto de que me gusta mucho estar charlando con gente, que puedo estar en un país que tiene un idioma que no entiendo, pero en absoluto, pero igual entiendo lo que me están diciendo por cómo se mueven o, no sé, por las señas que hacen, es como que se me da fácil. Eh, Igual, obviamente, hoy en día con el Google Translate, o sea, tampoco que uno se hace mucho problema, que tiene el microfonito y lo pones y ya está. Bueno, sí, la Eh, tecnología ayuda un montón. un montón. Pero bueno, coreano también en su momento aprendí. Hoy si escucho, no me acuerdo mucho. Te sé leer, pero hasta ahí, pero inglés. Ay, Con ya el saberlo inglés. leer es demasiado.
¿Hace cuánto o en qué momento de tu vida te diste cuenta que viajar era tu pasión y lo que querías hacer? Mira, que yo me acuerde, o sea, mi primer recuerdo así que tengo súper vívido es cuando tenía creo que 9, 10 años y mi papá me regaló El alquimista de Paulo Coelho y me acuerdo que leí y empecé a flashear así con los desiertos y así como a maravillarme mucho con esta cultura que era tan lejana, ¿no? Y yo siento que ahí se me despertó y de ahí siempre fue, o sea, yo no me acuerdo un momento en mi vida que yo no haya querido irme a viajar. No, no sé, yo como que siempre lo quise. O sea, obviamente que mis papás me querían matar porque era como, no, tenés que estudiar y tenés que, yo era, bueno, quiero viajar. No, pero que la facultad, que el trabajo, que no sé qué. Pero sí, siempre fue una pelea ese tema, pero desde que posta, es como mi primer recuerdo que te digo que tengo así en concreto y después de eso para adelante, siempre. De la forma que lo estoy haciendo ahora es como lo fui descubriendo, ¿no? A medida que me fui a viajar. Pero como esa necesidad de estar conociendo cosas muy distintas a mí, a mi cultura, desde muy, muy chica. Genial, genial, me encanta lo que dices. Quisiera continuar preguntándote, en tu viaje por Irán y por el Kurdistán iraní, surgió la idea de escribir tu libro ¿Y dónde están los terroristas?, que es un libro que se encarga de desmitificar muchos temas culturales que tenemos nosotros los latinos con la parte árabe, musulmana, especialmente en Irán. Cuéntanos de dónde salió la idea, por qué se te ocurrió, qué te motivó a escribir ese libro. Mira, lo que me pasó en Irán, bueno, lo voy a contar un poco porque te voy a contar las dos partes, ¿no? O sea, yo siempre escribí y por una cuestión de que me gusta mucho compartir historias, ¿no? Y siempre lo hice en redes sociales, o sea, lo hacía desde antes que existiera Instagram, o sea, yo siempre contaba todo lo que me pasaba, lo contaba porque me divertía y aparte de siempre como contando una historia, ¿no? Una anécdota. Desde que viajo, todo el mundo, cuando empezó a leer mi blog y que ellos me decían, tenés que escribir un libro, porque no escribís un libro, ya había estado un año en Corea, había cruzado Mongolia, Rusia, había hecho un montón de cosas que capaz ameritaban, ¿no? Escribir un libro. Pero síndrome del impostor y todas esas cosas, yo era como, no, viste, yo nunca, no, el libro no puedo, lo intenté un montón de veces, quedó por la mitad de todos mis viajes. Yendo a Irán, lo que me pasa a mí en Irán, primero porque ya te digo, desde el alquimista que yo soñaba mucho con esa zona del mundo, entonces para mí era un viaje que venía esperando hace un montón. Y lo que me pasó con Irán fue que más allá de que yo sabía que existía un prejuicio con esta zona, ¿no? Del mundo, obviamente, igual en el fondo, por como yo había sido criada y por todo lo que había vivido, digamos, en mi vida en Argentina, lo que había escuchado, o sea, yo igual tenía ese prejuicio, obviamente un poco. Y cuando llego a Irán, me encuentro con lo opuesto. O sea, no es que decís, bueno, yo tenía un poco, no sé, tipo, bueno, los alemanes toman un montón y después llegás y bueno, no toman tanto, más o menos. No, como que en Irán yo llegué esperando cosas terribles y me pasó lo opuesto. O sea, lo opuesto fue el lugar donde mejor me trataron, la gente simpática, hospitalaria, no pasaba nada, al contrario, era todo puro amor, amor, amor. Y a mí eso me empezó, o sea, por un lado, como muchas cosas me pasaron, ¿no? Pero fue mucha la impotencia que yo sentí de decir, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? Que nos metan tantas cosas terribles en la cabeza cuando en realidad es lo opuesto. Y estuve en un montón de países, no sé, en Europa, que me han tratado tan mal por, porque sí, porque sin motivos, ¿no? Decir porque sí, o por latina, por L, no sé, por lo que sea. Me han tratado muy mal. Y voy a Irán y me tratan como una reina, me dan todo, no dudan, o sea, era tan opuesto una cosa con la otra que yo dije, bueno, o sea, independientemente de estar compartiendo este viaje tipo instantáneamente, no por Instagram, lo que sea, era como no puede, o sea, el mensaje es muy grande para que muera en redes sociales, como que sentí que tenía que contarle esto al mundo de una forma un poco más seria, por decirlo, ¿no? Y hubo un momento, yo había empezado a escribir, o sea, yo siempre escribo igual en papel, y entonces yo venía escribiendo el viaje, todo lo que iba pasando, porque aparte pasaban muchas cosas, o sea, como toda la gente te habla porque no están acostumbrados a que haya muchos extranjeros o extranjeras, entonces todo el mundo viene por la calle y te saluda y te da la bienvenida y te hablan y te charlan, pero hubo una situación en particular con un señor, que igual era una charla que se repetía siempre, pero bueno, con él no sé, me pegó distinto, pero ellos siempre
te llamaban, no te daban la bienvenida y te preguntaban como que cómo te habías animado a ir, ellos sabiendo, ¿no? Lo que se dice afuera. Y después, bueno, después te preguntaban, bueno, ¿y qué pensás ahora que viniste? Como seguís pensando lo mismo. Y todo el mundo después te dice, bueno, cuando salgas, contale a tu familia, contale a tus amigos que no somos terroristas, como que no somos tan así. Y todo el mundo te lo decía, pero con este señor en particular me pasó que, bueno, el señor se largó a llorar y encima en ese momento estaban pasando un montón de cosas. Estaba Trump en Estados Unidos en ese momento y había medio como amenazas. Y la situación era, si llega a haber una guerra hipotética, al mundo no le va a importar porque total el mundo cree que en Irán están todos los terroristas, entonces si se bombardea esa zona, a la gente no le importa, es porque así siempre hay guerras ahí, ¿no? Como que es el conocimiento popular. Yo pensaba, o sea, en realidad, como la gente que se va a morir es este señor que era un panadero en un pueblito, el señor amasando, y era como este hombre, o sea, él y su familia y todas las familias de ahí, como que sentí que se lo debía más que nada a ellos, a la gente de Irán de decir, esto lo tengo que contar y lo tengo que contar de verdad. Ay, que Y es un escenario, qué pena que te interrumpa, bastante factible que suceda. Ya pasó en el 2002 con el presidente Bush en la invasión a Irak y todo eso, por supuestas sospechas de que habían armas en esa zona y me imagino que la cantidad de gente civil que murió en esos ataques fue demasiado abrumadora, todo por este tipo de prejuicios, ¿no? exacto, exacto. Ah, y lo que te iba a Entonces, decir, sí, sí, que bueno, que la diferencia entre no haber escrito un libro antes y haberlo hecho en ese momento fue porque yo sentí que era más grande que yo. O sea, independientemente de mi ego y mis miedos de que la gente juzgue mi escritura o mi nivel como escritora, o sea, yo lo único que pensaba era que se entienda el mensaje. Si se entiende el mensaje, si después no importa si lo escribí mal, si la gente piensa que soy un desastre yo, no importa. Como que lo que me importó a mí en ese momento, o de lo que yo me agarré, fue poder compartir lo que yo estaba viendo, que no tenía nada que ver con lo que después veía la gente en las noticias. ¿esperabas en el momento que escribiste el libro que te fuera a ir tan bien en ventas y en publicaciones? Ay, perdón, no te escuché, ¿cómo? ¿Te esperabas que te fuera, en el momento que escribiste el libro, esperabas que te fuera a ir tan bien como te fue después con el libro, en cuanto a ventas, distribución y todo? No, no, fue como muy, o sea, en ese momento, en el momento que yo lo publico, tuve que hacer una preventa porque es autopublicado. Entonces, para Ok. poder pagar el precio de la impresión, tuve que hacer una preventa porque con esa plata para poder pagar, ¿no? Y me acuerdo que dije, bueno, como que saqué todas las cuentas de cuánta gente necesitaría y más o menos cómo iba a tener que hacer para que toda esa gente, especulando que primero o que no iba a llegar o que iba a tardar, no sé, unas semanas, un mes, bueno, en un día. En un día la gente compró, fueron 300 libros. Dije, o sea, ¿qué No, pasó? Sí, no, no, pero las expectativas estabas superadísimas. haciendo cuentas, tengo tantos amigos que si les escribo, les digo, por favor, de pronto la compran, y si capaz se los Sí. regalo uno a mi mamá. Sí, sí, así. Y de hecho, mis amigos casi ni uno lo compró. O sea, fue gente que yo no sabía ni que existía. Fue una locura, una locura. Antes de seguir hablando del tema del libro y la procrastinación, quisiera regresar un poquito al tema de tu viaje por Irán. Yo me imagino que tu viaje fue estilo mochilero, sola, mucho tiempo, de ciudad a ciudad. O sea, no es el típico viaje que uno hace como turista, como que, ok, compro tiquetes aéreos, llego al aeropuerto de Teherán, busco un hotel, me quedo ahí una semana y luego me voy. Me imagino que fue todo lo contrario. Realmente andaste por todo el país. Y normalmente el tema de los mitos que uno escucha con Irán, por un lado la parte del terrorismo y por otro lado se dice que es un país extremadamente machista, que hay demasiada presión hacia las mujeres y todo eso. Quisiera preguntarte por ese lado, ¿sentiste algo así o también es una completa mentira o distorsión de la realidad? Mira, tema terrorismo, yo no vi nada. O sea, no sé, igual no sé cómo se ve un terrorista, pero yo no vi nada. De hecho, estuve como por la frontera. Sí había puestos militares en las fronteras, por la ruta de la frontera entre Irán e Irak, sí, pero así como puestos que vos pasabas y nada, no pasa nada. Pero después no vi nada así como abélico y qué sé yo.
¿no? O sea, sí, una vez, pero fue justo un feriado, que bueno, la historia, como si fuera acá, era la fecha de que se cumplían, no me acuerdo cuántos años, de la guerra con Irak. Entonces sí hubo un Ok, feriado nacional por eso, pero bueno, como puede ser en cualquier lado, acá tenemos la de Malvinas, una cosa así, pero nada. Y después el tema del machismo, a mí lo que me gusta decir, y que es lo que digo siempre, ¿no? Y lo digo como mujer latina, machismo hay en absolutamente todas las culturas de este mundo, excepto algunas africanas creo que son matriarcales, pero después el resto de las culturas son todas machistas. Eh, lo que varía es, depende de la cultura o la religión, el tipo de machismo. Entonces, en Irán sí es una cultura muy machista, pero no, ¿cómo decirlo para que se entienda? Por ejemplo, en tema agresividad, no es machista en ese sentido. Por ejemplo, yo iba por la calle caminando sola y sabía que no me iba a pasar nada. Y yo acá en Argentina, depende de dónde esté, si yo estoy en Buenos Aires, no voy a salir caminando sola, ni en pedo a la noche, porque me da miedo, porque en Argentina tenemos uno de los índices más altos de feminicidios y en Irán no. Entonces, yo tenía que estar con el pelo tapado en la cabeza, sí, y en Argentina no, pero allá me pasaba eso, y de hecho también pasaba que esto, bueno, que tiene que ver con el machismo. Allá no pueden estar cerca tuyo, sobre todo si sos extranjera y demás, pero como los hombres no se te pueden acercar más allá de tipo, estás hablando, en una conversación. Entonces, me pasaba lo contrario, que después yo me hacía amigos que conocía por couchsurfing y qué sé yo, y al momento de despedirme, que te despedís, que sabes que capaz no te ves nunca más en la vida, y claro, yo tiraba abrazo porque es mi costumbre latina, ¿no? Y los hombres era como que no te, tipo, así, ¿viste? No, o te sacabas una foto y se paraban al lado tuyo con los brazos así para atrás para a que no haya un roce. Y acá en Latinoamérica te pasa lo contrario, siempre está el pibe que te da un abrazo y te mete la mano y tenés que andar vos esquivando que no te toquen, o en el transporte público, y eso allá no pasa. Entonces, obviamente sí, por ejemplo, nosotros tenemos la libertad eh, no sé, de los puestos de trabajo, obviamente ahí también, ahí sí hay una diferencia, pero decir directamente si es muy machista es como sacarle el peso al machismo que también tenemos en otros lados. Porque, no sé, otra claro. cosa generacional, por ejemplo, allá en Irán, que las mujeres no podían manejar. O sea, no es que no pueden, pero si va un hombre, maneja el hombre, y esto es así. Pero acá en Latinoamérica, en la época de mis padres también, o sea, manejaba mi papá, pero no es que estuviera prohibido por ley, pero es como que una condición social de que si va el hombre, maneja el hombre y no la mujer. Entonces, eso es como que, no quiero decir, ay, no pasa nada, no, sí pasan cosas, obviamente, pero no es que es re machista esa cultura y la nuestra no, estamos re adelantados. No es tan así. Es como que depende de dónde lo mires. Exacto, o sea, te da la sensación que las mujeres en Irán viven bien, no sienten una opresión por parte de los hombres dentro de su cultura porque están acostumbradas, porque las tratan con respeto, no sé, como que no se quejan, está todo bien, por decirlo así. No, no, sí, se quejan. Se quejan sobre todo porque viste que en Irán, antes de la revolución islámica, se vivía como vivimos nosotros, o sea, como súper liberal, de hecho capaz incluso más liberal. Entonces lo que les pasó también fue que de estar súper liberal a de repente otra vez estar tapadas y como que va por otro lado. Y sí, Ok, obviamente, que por ejemplo yo lo decía antes de que pasara lo que pasó el año pasado con todo el tema del pelo, cuando yo estuve en Irán, pero estuve en 2019, claro, yo llegué, me bajé del aeropuerto tapada, o sea, se me veía esto nomás a mí. Y claro, cuando yo voy entrando y voy a Teherán o Isfahán, que es una de las ciudades más cosmopolita también, las chicas estaban con el pañuelo que les colgaba de acá atrás. O sea, no es que estaban todas tapadas así y todas tenían su jean y su remerita, no, no era que estaban todas de negro así tapadas y no les podías ver la cara. O sea, no es tan así. O sea, después el año pasado, pero bueno, porque tuvo también que ver con que era una chica kurda, o sea, tuvo una revolución con el tema, que obviamente no te digo que, ay, porque te tapas acá no pasa nada. O sea, es una tortura porque es como simbólico lo del pelo, en realidad viene por un montón de lados.
pero es más una cosa del gobierno y no tanto ellos. O sea, yo también, o sea, yo conocía a las chicas, por ejemplo, me he quedado en casa de familia y una vez que cruzábamos la puerta, las chicas, o sea, en bolas en su casa, ¿entendés? En shortcito, remerita, era todo de puertas para afuera, porque había que cumplir con la ley. No había opresión dentro de las casas por parte de los hombres, o sea, a los hombres les da lo mismo si la mujer está tapada o no tapada, pero es una cuestión de ley, digamos, de lo que se tiene que hacer puertas para afuera en sociedad. Claro, como para evitar que la policía te ponga una multa o te arreste o algo por... Vale, te entiendo, te entiendo. Mira, sin duda es un tema muy interesante que podríamos hablar por horas y horas, pero Horas, sí, sí, sí. para continuar un poco con el tema, tú mencionabas que cuando empezaste a escribir tu libro, el síndrome del impostor empezó a llegar, el autoboicot. Quisiera preguntarte, ¿tú cómo defines el síndrome del impostor? El síndrome del impostor para mí es, bueno, para mí lo que es, digamos, es como la falta de confianza en vos mismo que te hace pensar que cualquier logro que vos tengas, creas que no te lo mereces. Que fue por suerte, que fue por factores externos, o sea, es esa falta de confianza que vos decís, me sale todo mal, y si no me sale mal y me salió bien, no es gracias a mí, y vivís con el terror de que la gente se dé cuenta que en realidad sos un fraude, ¿entendés? Como que conseguiste ese puesto de trabajo y decís, en cualquier momento van a descubrir que en realidad no me lo merezco, porque no, yo no sé hacer nada, o sea, independientemente de que te hayan contratado y tengas la evidencia, es como tu valía personal que no te reconoces. Me atrevería a decir que el síndrome del impostor es algo que nos pasa a todos los seres humanos en general. No sé, no creo que haya alguien que pueda decir, no, a mí no me pasa eso, tengo tanta confianza en mí que todo sé que me sale bien. ¿Cuáles pueden ser las razones que tú crees que hay detrás de que a los seres humanos a todos nos pase? Para mí es muy social también. Yo, siempre que vos me preguntes algo, para mí tiene que ver con lo social y lo cultural. O sea, obviamente, independientemente de que algo biológico a vos te hagas, que tengas cierta tendencia a tener poca autoestima, para mí influye mucho lo social y cómo nos han sido criados, sobre todo a los latinos. Ya te estoy hablando de la época de la conquista, ¿no? Como nosotros venimos de una sociedad que fue súper golpeada y nos hicieron creer que ya el discurso histórico es que todas nuestras comunidades eran un desastre y que a nosotras nos trajeron lo mejor que venía de Europa, ¿no? Entonces nosotros siempre como que miramos afuera donde estaba lo mejor. Entonces ya, además de que socialmente no nos creemos nada, o sea, obviamente eso te influye en la parte individual. Y para mí una de las razones, y por qué te digo también social, o sea, me pasó de viajando, de tener el privilegio de estar siempre conociendo gente de otras culturas, ¿no? Y estar trabajando con gente de otras culturas y me di cuenta que, o sea, al comparar, ¿no? Que, por ejemplo, había chicas, esto, porque igual me meto más por el lado de mujeres, ¿no? Pero había chicas que había conocido, no sé, de Finlandia, y que yo siempre cuento esta anécdota de una chica de 18 años que ella era muy segura de sí misma y vos le preguntabas, y no sé, por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Porque ella había terminado la escuela, ¿no? Ahora, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Y bueno, no, yo voy a estudiar, quería estudiar maquillaje artístico, porque soy muy buena, me va muy bien en eso, la verdad que la tengo súper clara, no me metería en las matemáticas porque no me sale, pero me va a ir re bien y yo sé que de acá a 5 años, si me pongo, voy a tener mi propio negocio y me gustaría trabajar así como súper muy segura. Y yo me di cuenta que yo, en su momento, cuando hablaba con ella, esto fue hace años igual, a mí me chocaba su forma de hablar, porque yo pensaba, ¿quién se cree que? O sea, Como ¿por que qué habla arrogante. así? Qué arrogante, claro. Después dije, pero pará, si no me está diciendo nada malo, o sea, a mí qué me afecta que a ella le vaya bien, igual que no tiene nada que ver conmigo, ¿por qué me...? Y después, con los años me di cuenta que entre las latinas siempre era así. Si había alguien que decía, no, sí me va bien, y se viste un poco más derecho así, y yo, déjame a mí que yo te vendo todo, y nosotros estábamos, ay. Pero después cuando decís, ¿pero por qué? Si o sea, si no tiene nada de malo ser seguro en uno mismo. Y bueno, y después como investigando un poco más este tema, tiene que ver un montón con lo social de nosotros como hemos sido criados para ser humildes, ¿no? Como esto, tenés que ser humilde, que por más que vos sepas que te va bien, igual ni siquiera puedes decirlo, es como que, bueno, sí, tipo, te haces chiquitito, ¿viste? No, bueno, sí, gracias, no, pero seguro tuve mucha suerte, porque bueno, justo se dio, o sea, no,
como que está mal que uno, socialmente, que uno reconozca sus propios logros. Es como que, más allá, ya te digo, de que vos tengas tu autoestima alta o no, igual hasta que casi que socialmente se te condena si vos sos una persona que se planta segura de sí misma. Y obviamente, bueno, eso, trabajar la parte de la autoestima, ¿no? Porque al final el síndrome del impostor lo que tiene es que la gente alrededor tuyo puede decirte, che, qué bueno lo que hiciste, pero si vos no te lo crees, al final es ¿Cómo como no te que la no, no, crees? claro. ¿Cómo manejaste tú o cómo hiciste pues para sobreponerte ante el síndrome del impostor y definitivamente publicar el libro? Digamos, mi truco fue que fue lo mismo que me pasó bueno, yo doy un taller también sobre el autosabotaje y demás, y lo que yo hice como para sobreponerme a mí misma, ¿no? A mis voces negativas que yo ya te digo, o sea, yo estuve 1 año y medio escribiendo el libro. Ese 1 año y medio yo estaba sentada en la computadora y era como, sos un desastre, escribís re mal, qué vergüenza, no, todo. Así escribí yo el libro con esa cosa en la cabeza, pero siempre pensando en, no importa, porque el final de todo esto no tiene que ver conmigo. O sea, no importa lo que a mí me digan, yo me agarré del mensaje. O sea, yo en ese momento me lo creí. Yo realmente creía que lo que importaba era el mensaje. Pero hoy en día capaz lo miro para atrás y digo, fue lo que a mí me sirvió para lograr hacerlo. Porque si yo no pensaba en eso, yo me ponía a pensar 2 segundos en que un libro significa que la gente está evaluando igual mi escritura. Si yo hubiera pensado 2 segundos en eso, no lo hacía. Porque no. O sea, no, qué vergüenza, qué horrible, me van a condenar, porque aparte, obviamente, o sea, yo te digo, escribí siempre en internet, pero para mí, yo sí, no sé, mañana me levanto cruzada, cierro Instagram y nunca nadie vio nunca más nada. Pero un libro ya está, o sea, el libro es como, está ahí, yo ya no puedo, bueno, me lo devuelven, me arrepentí, me lo pueden dar de nuevo, o sea, ya está. Si yo me ponía a Es tu pensar en eso, legado por la eternidad. por la eternidad, o sea, condenadísima con ese libro, pero si yo pensaba eso en ese momento no lo publicaba. Entonces yo dije, no, esto lo que igual de verdad te digo, o sea, yo realmente quería hacerlo por el mensaje y por los iraníes. O sea, era real, pero bueno, en el medio estaba yo, o sea, mi ego igual estaba ahí. Entonces, mi forma de hacerlo era el mensaje. Y bueno, con el taller del auto boicot me pasó lo mismo. O sea, yo era viéndome a mí en cámara, que también era algo que me costaba un montón, y yo me miraba todo el tiempo y decía, no, qué horror, qué vergüenza. Pero después dije, no, pero ¿por qué estoy haciendo yo esto? Bueno, yo estoy haciendo este taller porque yo quiero ayudar a otras chicas a que también trasciendan el autosabotaje y puedan hacer lo que quieren. Entonces, ese mensaje tiene que ver con cómo yo salgo en cámara. Tipo, a las chicas que realmente están sufriendo su propio autosabotaje, ¿le importa cómo yo esté saliendo en el video en ese momento? Y la verdad que no, porque ellas quieren, digamos, progresar en sí mismas. Entonces, esa es la técnica que yo encontré para decir, bueno, si yo quiero hacer algo, pienso en el por qué y en el para qué estoy haciendo eso. Y si eso tiene que ver o no con lo que la voz negativa me está diciendo, que probablemente no, porque la voz negativa viene de tu ego y de querer protegerte, de exponerte, pero no tiene que ver con el mensaje en sí, digamos, tu trabajo. También entiendo que todos tenemos como una cierta, ¿cómo lo dijera? Rechazo a recibir críticas, como que si alguien nos critica se acabó el mundo, definitivamente soy lo peor. Y la crítica en parte es normal, me imagino que tú has recibido un montón, toda la gente que se atreve a publicar en redes sociales, no falta el hater por ahí que te dice, ay, qué ridícula que te ves, o cosas así. Pues si uno se pone a ponerle cuidado a eso, definitivamente nunca haría nada. Quisiera preguntarte, Angie, ¿qué te motivó a desarrollar tus talleres sobre autoboicot, autosabotaje? Fue, bueno, primero darme cuenta en mí misma, o sea, mi proceso, porque yo esto te lo estoy contando así, publiqué un libro, tengo talleres, soy coach, bla, bla, pero todo esto me llevó años porque yo era una persona muy boicoteadora, pero de nivel de terapia, o sea, psicológico, que venía de traumas de la infancia, o sea, millón de cosas y yo, ya te digo, o sea, había querido escribir un libro 1000 veces, porque amo escribir y me encanta y es mi forma de expresarme. Y me di cuenta que, bueno, que me boicoteaba un montón, pero, digamos, para darme cuenta que me estaba boicoteando, o sea, primero pasaron años
de yo darme cuenta que había un patrón de que cada vez que algo estaba por salir muy bien, se cagaba. Primero era, ay, se cagaba. Después era, no fui yo. O sea, yo me lo cagué, ¿entendés? Como no sé qué hice yo a último momento, la última decisión la tomaba mal. Como que venía todo re bien y a último momento. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de este patrón y empecé a ver lo que me hacía sufrir a mí, porque esto no es que uno se auto boicotea y dice, ay, bueno, qué alivio, al final no tuve que exponerme. Después la pasás re mal porque decís, me arruiné lo que yo estaba por hacer. Cuando me di cuenta de esto y lo fui trascendiendo, dije, bueno, pará, o sea, obviamente no voy a ser la única a la que le está pasando. Y cuando me di cuenta que había una forma de poder sobrellevarlo, dije, lo tengo que compartir, porque probablemente no sea la única. Y lo que me motivó fue darme cuenta de cuando yo igual iba siempre compartiendo mi proceso, siempre había gente que salía a decir, ay, me pasa lo mismo, ¿no? Qué terrible, qué horror, no sé qué, si me pasa, me pasa. Entonces dije, bueno, si a mí me funcionó todo esto que yo hice y cómo lo trabajé, estoy segura que le va a funcionar. Y aparte porque siento que, ya te digo, estoy viajando y todo, como conectando un poco todo, siento que las mujeres latinas sobre todo tenemos un autoestima -10, más allá de que, ya te digo, puede haber cosas biológicas que también influyan y demás, socialmente estamos con el autoestima muy baja, por todo lo que venimos arrastrando desde época de la conquista y todo. Entonces, me parece y que no es algo que se trata tanto. Entonces, fue esa la motivación, saber que hay un montón de gente que necesita trascender lo que a mí también me estaba pasando. Sí, lo que mencionas es muy cierto y también lo he podido vivir pues en mi proceso también como coach, que he podido pues asesorar o acompañar. Recuerdo en especial una chica que físicamente muy bonita, súper talentoso, pero súper talentosa, pero se creía la más fea, se creía la que no es capaz de hacer nada, que todo le va a salir mal. Y yo decía, pero, o sea, si se parara en un espejo y pudiera abrir los ojos, se daría cuenta que la realidad es tan distinta a lo que ella se está vendiendo y se está encargando de auto creer o está creando una realidad tan distorsionada que todo el mundo a su alrededor ve algo distinto. Entonces, y uno piensa que eso no pasa, pero es muy común. Y si uno se pusiera a mirar con tu vecino y con el que sigue y con el que sigue, todos tenemos una medida demasiado grande este problema del auto boicot. Me gusta mucho la forma como tú abordas este tema porque eres muy sincera. De hecho, hace poquito publicabas que perdiste la oportunidad de tener un trabajo espectacular que hubieras querido cuidando unos perritos en una isla por allá un año, porque pensaste que no tenías el perfil suficiente para hacerlo. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó con esa historia. Ay, mira, cada vez que me acuerdo, es que yo creo que uno de los arrepentimientos de mi vida, pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que fue mi decisión. Bueno, yo estaba en Escocia en ese momento. Yo ya hacía años que estaba viajando sola. De hecho, ya había estado, después no me acordaba, pero me fijé, sí, yo ya había vivido un año sola en Corea del Sur, me había ido a Australia a hacer la Work and Holiday, que es la visa esta de trabajo y vacaciones sola también, aparte mochileando, o sea, había hecho un montón de cosas. Y bueno, yo estaba ahí en Escocia y estaba haciendo un voluntariado en un hostel y se me terminaba y tenía que buscar otro. Y bueno, encuentro que era no era en Escocia per se, sino era una islita enfrente. Y bueno, era como sí, como un refugio de perros, que así como que rescataban perritos y qué sé yo, y lo que había que hacer era jugar con los perros, o sea, no había mucha ciencia en lo que te pedían. Era como, tenés que, sí, mira, el trabajo te damos plata, no plata, comida y alojamiento para que nada más juegues con perros. Era como, viste, eso es muy bueno para ser real. Y dije, bueno, y cuando empiezo a leer, te ponían en la descripción, ¿no? Que tenías que ser una adventures person, ¿no? Una persona muy aventurera. Pero ellos, o sea, lo ponían porque esto era una islita y no había mucho en la isla más que ese refugio. Entonces, era ir a desconectarte de internet, a comer lo que ellos te daban porque no había negocios. O sea, era tomarte 2 semanas de me aíslo, pero no era que tenías que ir, no sé, a pelear con una tribu y qué sé yo, tipo vivir en calzones y bailar en el fuego. O sea, era nada, estar ahí como un poco aislada de la vida de ciudad, porque también pasa esto, que en los voluntariados a veces alguien que nunca viajó, viste, cae y de repente no está acostumbrado a estar sin sus comodidades. Entonces yo creo que ellos lo que querían especificar era, mirá que no vas a poder salir a tomarte un cafecito. O sea, venís acá a quedarte en esta casa con estos perros y en la playa, los acantilados, pero nada más. Pero bueno, mi cabeza en ese momento, yo cuando leí que pedían un adventures person,
yo me imaginé, en mi cabeza, todavía yo tenía el ideal viste, europeo, que por eso te comparo mucho con los latinos, porque tenemos así como una proyección, y para mí era la chica así europea, súper libre y abierta, y que hablaba con todo el mundo, y extrovertida, y no sé qué, y para mí era eso, y yo no era eso. O sea, que en realidad sí lo era, si venía viajando sola hace un montón, pero bueno, yo no lo veía, y yo decía, ay, no, pero en ese momento yo tampoco me lo admití, entonces yo me agarré de que ahí te decían que tenías que estar, que o sea que no había internet, que sí había por emergencias, que era una línea, digamos, la línea de la casa, pero no había wifi 24 horas. Yo dije, ay no, pero yo trabajo online, no puedo desconectarme 2 semanas, entonces no, pero a mí me dio mucho miedo. O sea, yo pensé que iba a ir ahí y que iba a haber otras chicas que eran súper abiertas y viajeras, y yo iba a estar ahí todo hecho un cosito y me iban a juzgar. Así que no fui. Y hasta el día de hoy me El duele arrepentimiento. el arrepentimiento total. Pero acá quiero decir otra cosa, también con el síndrome del impostor. O sea, obviamente es un sufrimiento y obviamente es algo que no hacemos muy a conciencia, pero al mismo tiempo todo esto o de procrastinar y demás, o sea, es como un poco es nuestra propia querer salvarnos, ¿no? O querer protegernos, como decías, por ejemplo, hoy de una crítica. O sea, al final, la intención primaria por la que uno se boicotea y todo es porque te estás protegiendo porque crees que va a pasar algo malo. Entonces, por eso tampoco hay que resentirse tanto cuando uno se procrastina. O sea, es como que intentar con compasión, tipo autocompasión, decir, no va a pasar nada, o sea, tranquila, pero realmente existe un miedo ahí de algo que pueda llegar a pasar. O sea, eso es como la primera intención. O sea, yo no yendo a eso es porque yo sentí que le iba a pasar mal, porque me iban a juzgar. O sea, es como que me quise proteger a mí misma de pasarla mal porque creí que sí, que iba a llegar ahí y la gente me iba a tratar mal por no ser aventurera. Claro, sabes que te tocaba este tema precisamente porque cuando una persona ve que alguien está dando talleres de procrastinación, que está haciendo cosas en redes sociales, que es escritora, uno se imagina como la vida perfecta, la chica que está en otro nivel, que claro, ella está haciendo eso porque es que nació en una mejor familia, porque es que nos llenamos de un montón de ideas, pero no vemos que es una persona absolutamente normal, llena de temores, cometiendo los mismos errores que todos cometemos, con temores, pero que a pesar de eso actúa. Y te comento esto para preguntarte por tu podcast, Historias que Molestan, que lo empecé a escuchar, está súper interesante y me gusta mucho la temática como lo has venido manejando, porque ahí te encargas de comentar precisamente cuáles han sido esas historias difíciles detrás de todo lo que has hecho. Y concretamente el episodio cuando contabas tu viaje por Seúl, lo difícil que te tocó en el hostal y luego los trabajos que comentabas en Australia, de trabajar 12 13 horas diarias en el campo para poder conseguir el dinero para mantenerte en tu viaje. Cuando uno escucha eso, conecta demasiado porque dice, oye, wow, o sea, realmente hay un esfuerzo que hacer, hay un sacrificio y tú lo estás haciendo y si tú puedes, yo también puedo. Cuéntanos ahora, aparte del taller, ¿por qué decidiste iniciar ese podcast? Que está como entrelazado, ¿no? Una cosa tiene que ver con la otra porque en realidad es como el mismo mensaje, ¿cierto? Sí, porque tenés razón en que la gente eh, como interpreta lo que quiere en redes sociales. O sea, yo siento que soy hiper transparente y sincera y todo, y sin embargo igual no controlo cómo la gente lo consume. Entonces sí me ha pasado de recibir mensajes de gente diciéndome, bueno, pero vos, ¿por qué tipo tenés ciudadanía italiana? Que es verdad, tengo ciudadanía italiana, tengo pasaporte italiano, pero yo cuando empecé a viajar no la tenía. O sea, yo salí viajando con el pasaporte argentino, bueno, después se dio. No sé, o vos porque justo tuviste la no sé qué, y es como, es que no es así, porque yo, o sea, yo me la rebusqué, o sea, reconociendo todos los privilegios que tengo, obviamente, o sea, yo sí nací, tuve la oportunidad de hacer esto por algo que no dependió de mí, yo nací en una casa con agua caliente, comida y mis papás que me pudieron mantener hasta que yo me recibí. O sea, esto sí es así, obviamente, sin desconocer, pero la gente que en general me escribe a mí en redes sociales es gente que está en el mismo nivel. O sea, que lo que está buscando en realidad es una excusa porque le da miedo hacer lo que yo hago.
Entonces, empecé el podcast justamente respondiendo a estos mensajes que me llegaban a mí. Por ejemplo, este del pasaporte. Hubo una chica que me escribió, bueno, pero vos porque tenés el pasaporte, que era una chica argentina, el pasaporte italiano, porque si no, no es tan fácil. Y la gente no sabe que en realidad el pasaporte argentino es buenísimo. Y de hecho, para viajar por Asia es mucho mejor que el europeo, el argentino. Sí. Entonces, lo que yo hice fue entrevisté a una chica colombiana que realmente el pasaporte colombiano, o sea, es una complicación porque hay un montón de países que no es que vos vas y tenés el permiso cuando llegás, tenés que tramitar una visa, tenés que pagar un montón, o sea, ese es realmente un pasaporte complicado. Entonces, Confirmo. y sí, ¿qué hice? Entrevisté a una amiga colombiana que ella viaja sola por el mundo hace 1000 años. Entonces, si vos ay, porque con el pasaporte argentino, no, el pasaporte argentino nada, o sea, tenés miedo de salir a viajar y te querés agarrar de la primera excusa que encontrás, que no lo digo juzgando, o sea, tampoco, o sea, es real ese miedo, pobre gente, y a mí me encanta ayudar, pero me gusta ayudar desde el, te meto un poquitito el dedo que te moleste lo que te digo, porque si no, si yo te digo, ay, sí, tenés razón, pobrecita, no, qué terrible, al final no vas a hacer nada tampoco. O sea, Claro, les de da dando la alguna forma te razón. lo tengo que decir, como que actives. Porque también esto, o sea, nosotros cuando, ya te digo, el síndrome del impostor y todo, la procrastinación, son como nuestros mecanismos de defensa y es elegir en ese momento, más que no sea una elección consciente, es elegir la situación menos riesgosa para uno. O sea, si vos posponés, te aliviás momentáneamente de no hacerte cargo de esa situación, pero eventualmente a la larga es más incómodo el haber procrastinado que no haberlo hecho. Nada más que en el momento que uno tiene que elegir, que te abrumás con toda la situación, que tenés miedos y decís como, no, no bueno, si cierro, no, no lo hago, ahora no puedo, no, no lo hago, no lo hago. Entonces, te aliviás, pero te aliviás 2 segundos, porque después eso te va a seguir pesando y pesando y pesando. Entonces, también esto, o sea, no quiero quedar como que juzgo a la gente que no se anima, porque yo vengo con un historial de sabotaje, procrastinación, o sea, de años. Pero al final es la decisión que tiene que tomar una y uno, porque también, o sea, ya te digo, esto es algo re social, que un montón de cosas que nos pasan o que sentimos, no lo sentimos nosotros porque sí, o sea, fuimos criados así, vivimos en una sociedad que nos dijo que tenemos que hacer esto así, y si no lo hacíamos así, era mal y no sé qué. Pero la sociedad no va a cambiar mañana. Entonces, si vos estás esperando que la sociedad te permita hacer todo lo que vos querés hacer, te vas a quedar esperando toda la vida. O sea, una cosa es decir, no soy el culpable de lo que me está pasando, pero ahora que lo sé, sí tengo la responsabilidad de hacerme cargo de eso que me está pasando y hacer algo al respecto porque de afuera no va a venir. Entonces, mi podcast es como, te tiro todas estas cositas, pero no te lo digo yo nomás, sino que busco gente que lo muestre con el ejemplo, digamos, ¿no? Es como que es una indirecta de, mirá lo que logró esta persona haciendo esto, esto y esto, que es una persona normal como vos y vos también lo podés hacer así. Vale. Sí, es que muchas veces nos enfrascamos en la zona de confort y cuando nos vemos enfrentados a salir de ella, empezamos a pegarnos de excusas para autoconvencernos que definitivamente lo mejor es quedarnos ahí, ¿cierto? Exacto. Entonces, lo que tú dices de la procrastinación. ¿Cómo entender la procrastinación? Porque es algo que a todos nos pasa también. Y lo difícil de la procrastinación es lo que tú dices, tú aplazas algo y luego viene el sentimiento de culpa porque no lo hiciste y te recontramata más. Y luego vuelves y lo aplazas y cada vez te sientes más culpable y como resultado tu autoestima empieza a bajar, a bajar, a bajar. ¿Cómo hacer para romper esa cadena, como ese círculo vicioso entre aplazo, me siento mal, aplazo, me siento mal, para poder decir definitivamente lo hice? Para mí es muy, o sea, de fondo a fondo, trabajar el autoestima y preguntarte qué es lo que te da miedo de eso que querés hacer. O sea, ¿por qué estás procrastinando esa situación en particular? ¿Qué significa para vos hacerte cargo de eso, ¿no? Porque al final, siempre en el fondo hay un miedo y nos estamos protegiendo de ese miedo, pero ese miedo puede ser cualquier, no sé, suponete que tenés que dar una presentación y la tenés que preparar y pasa el tiempo, no la preparás, no la preparás, lo vas posponiendo, ¿no? Entonces preguntarte qué es lo que te da miedo de esa presentación. Digo, decís, y la verdad que me da miedo hablar en público. Bueno, es algo a trabajar, pero si no sabes exactamente qué es lo que te está a vos deteniendo para lograr eso, lo más probable es que lo sigas procrastinando. Es como decir, o sea, ¿a qué le tengo miedo?
básicamente. Y para mí, también lo que tiene la procrastinación es que una cosa es procrastinar con algo externo, ya sea, por ejemplo, digamos, el ejemplo más común es el examen, ¿no? Tenés que rendir un examen. Y obviamente lo que te da miedo es que te vaya mal, que, no sé, que te aplacen, que recurses y demás. Entonces, no estudias, no estudias, no estudias, y a último momento, en la última noche, te estudiaste todo porque al final sabes que tenés que ir, porque la fecha está puesta. Entonces, bueno, lo haces mal, probablemente, o te sacás una nota ahí nomás, pero bueno, lo hiciste y para la próxima voy a estudiar. Pero el tema es cuando es algo que vos querés hacer por tu cuenta, sea un viaje o sea, no sé, tu emprendimiento, si no hay una fecha que a vos te apure, la procrastinación es infinita. O sea, no va a haber nunca algo que te ponga un tiempo, a menos que vos te pares y digas, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué no me puedo enfrentar a esta situación? Para mí, te digo, o sea, dos mecanismos. Uno, el rápido es, me pongo una fecha, yo, y listo, lo hago, pase lo que pase, y algo concreto y chiquito. Porque también otra excusa es, si vos, por ejemplo, no sé, te querés ir de viaje, bueno, me quiero ir de viaje. Bueno, pero ¿qué significa irte de viaje? O sea, ¿a dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Como empezar a agarrar, disminuir todo eso y hacer, digamos, de la gran meta, hacer como pequeñas metas para que no te abrumes, porque si no después te abrumas y es tanto que no hago nada. Entonces, primero ver qué es eso lo que yo quiero hacer y en paralelo trabajar un poco el autoestima y preguntarme en serio qué es lo que me está pasando, porque no es que uno procrastina todo. O sea, se relaciona a veces mucho, muy equivocamente, la procrastinación con laziness. O sea, yo en Argentina diría vagancia, pero no sé, eh, flojera, puede ser. Sí, sí, con flojera, con pereza, con Pereza, ahí está. desidia. Como que se relaciona a la procrastinación. No, procrastino porque soy súper perezoso, soy flojo, y no tiene nada que ver con eso. O sea, no es que te da, o sea, te da miedo, hay algo ahí interno que te está dando miedo asumir, porque también pasa que eso, si uno asume, súmete, vos te haces cargo, como la chica que me contabas hoy, ¿no? Que ella no podía ver, que era linda, que era súper talentosa. Pasa que si ella lo Mm. ve, si ella dice, sí, soy muy linda y soy re talentosa, entonces ahora tengo que hacer algo con eso. O sea, me tengo que hacer cargo de que soy talentosa, me tengo que poner a trabajar. En cambio, si, ay, no, yo soy horrible, no pasa nada, entonces me quedo en mi casa y está todo bien porque total, no pasa nada. Pero entonces, como nos da miedo hacernos cargo de eso, tenemos que ver qué es ese miedo, o sea, a qué le tenemos miedo exactamente. Porque puede ser un examen, pero puede ser, no sé, el trabajo que justo te toque algo que a vos en particular te da miedo. Entonces, para mí el tema de la procrastinación, primero, saber que no tiene nada que ver no es que vos mañana te vas a levantar, es porque hoy estás cansado, pero mañana vas a tener la energía. O sea, no tiene que ver con el nivel de energía que vos tengas. Tiene que ver con algo un poco más profundo, que es un miedo. Entonces es ver a qué exactamente. Y para esto que puede, o sea, depende de qué sea tu miedo, también puede ser algo que lleve mucho tiempo. Entonces sí, en la forma práctica es ponerte una fecha y de eso que querés hacer, intentar reducirlo lo más posible para que, o sea, por ejemplo, a vos te da miedo irte de viaje, pero no te da miedo, no sé, ir a aplicar a la visa o sacar el turno en la embajada, eso no te da miedo. Lo que te da miedo es irte de viaje. Entonces podés ir haciendo de a poquito sin pensar que es todo para irte de viaje, ¿no? Cuando te das cuenta ya estás por allá en la playa y te Ya es enteraste como a ya qué no tenés horas. vuelta atrás. Sí, Estás en el avión. claro. Claro, es un tema, si te entiendo bien, primero, como desatanizar el tema de procrastinar, o sea, no es que sea algo malo como malo en sí, sino que puede ser una señal de alerta que te invita a cuestionarte, Exacto. como, como que, oye, ¿por qué tengo este temor? O quizás también de pronto por ahí la motivación pueda jugar, porque si estás intentando hacer algo que en el fondo no te trae nada para tu vida o no te motiva lo suficiente, pues nunca lo vas a hacer. Entonces, Sí. como que lo que tú decías, empezar a conocer para qué, el por qué lo quiero hacer, como el tema de tu libro. ¿Piensas escribir algún otro libro sobre alguno de tus viajes después Sí. del éxito obtenido? Sin pensar en eso, porque yo si no voy a Sí, pues, empezar a boicotear. Pero sí, tengo ganas de, o sea, le encontré mucho
el gusto a viajar caminando. Como que me gusta mucho viajar y me gusta mucho caminar, pero nunca había asociado las dos cosas. Y el año pasado hice el Camino de Santiago 2 veces, caminé como 900 y pico de kilómetros y me re gustó y siento que hay muchísimo trabajo interno. Y ahora quiero hacer este año un par de caminatas más y me gustaría escribir sobre el hecho bueno, de lo que sucede cuando uno viaja caminando. Así que es la idea. ¿Cuánto tiempo te demoraste haciendo el Camino de Santiago? Que son 900 kilómetros. 35 días. Algo. Sabes que vi en Google Maps la ruta más larga que se puede hacer caminando, que va desde la parte sur de Corea del Sur hasta la Siberia rusa. No sé cuántos kilómetros son, pero tiene que ser larguísimo. Ese sería tu siguiente reto. Ay, sí. Me encanta Vamos de a todo el decir que mundo. vamos a decir que te queda de tarea. Compromiso aquí delante de toda la audiencia. Te vamos a Bueno, me escribir puede por llevar redes un par de sociales. años. Sí, denme un par de años, igual. Te vamos a empezar a escribir, Angie, ¿para cuándo? Estamos Ponele fecha. Ponele fecha Claro. para que te vayas a creer. Angie, quisiera terminar la entrevista preguntándote, bueno, ya por un tema más económico, ¿cómo es la situación de Argentina? Que sabemos que, pues, desafortunadamente el peso se ha venido devaluando demasiado con relación al dólar. ¿Qué piensas tú que va a pasar? ¿Cuál es el futuro que espera para Argentina en el tema económico? ¿Qué decirte? O sea, por un lado, como se ve la situación, no sé, no quiero decir no le veo futuro, pero al mismo tiempo, en Argentina tenemos una cosa que somos muy cíclicos con las crisis y todo, y es como que siempre hay una crisis y es un desastre, y después de repente repuntamos y salimos, y después otra vez crisis y qué sé yo. O sea, no es la primera crisis que tenemos como país. Por eso es como que no sé, si lo ves un hecho aislado, no hay mucho futuro. Para la economía, la verdad que estamos en un momento que desastre, el dólar impresionante, o sea, yo en un año como un 40 y pico por ciento, o sea, una locura. Sí, tú miras la Pero, gráfica de eso todo el tiempo. pero siempre también hubo inflación, o sea, sí es verdad que hace un montón que no estaba tan mal, pero ya ha estado mal también. Entonces, como es Argentina y no somos lineales, no quiero decir, sí, desastre, es una mierda, porque capaz de acá a un año otra vez todo bien, no sé. Pero sí, obviamente hay un montón de trabas más. O sea, yo cuando me fui a viajar en 2012, o sea, hace 10 años, el dólar estaba a 4 pesos argentinos y hoy está a casi 500. O sea, eco en 10 Wow. años, sí. Claro, es una multiplicación casi por 100. Wow, quise terminar con esta pregunta porque muy seguramente, como estamos hablando de procrastinación, de buscar excusas, capaz que muchísima gente, sobre todo en Argentina, te va a decir, Angie, pero es que mira cómo está el peso, no puedo hacer nada, no puedo viajar, no puedo seguir a cumplir mis sueños porque tengo esta traba. ¿Qué le podrías decir a alguien que seguramente te va a llegar con esa objeción? No, y eso es real, porque aparte hay otra cosa que hay que tener en cuenta, es que acá en Argentina nosotros estamos muy acostumbrados a comprar siempre en cuotas, como Ujú. que todo, viste, lo vas pagando porque si no, no te alcanza el sueldo con lo que te querés comprar y demás. Hace un par de años, que yo me enteré este año, de hecho, tampoco estoy mucho tiempo acá, es como que no me entero mucho de las cosas, pero este año me enteré que no sé hace cuánto ya los pasajes de avión no se pueden comprar en cuotas. O sea, vos si te vas a Me doy comprar un cuenta. pasaje de avión, tenés que pagarlo entero de una. Entonces, es un poco imposible. Si vos no imposible, pero si estás cobrando un sueldo acá normal y pagás sí, donde estás viviendo y la renta y la comida, todo, tener la plata para comprarte un pasaje así de una, vas a decir, bueno, voy ahorrando por mes. Claro, pero se va devaluando la plata. O sea, es como que Claro. en ese sentido realmente está complicado. O sea, ahí no creo que sea una procrastinación. O sea, sí hay gente que obviamente lo puede hacer, que fue comprando dólares todos estos años. Entonces, bueno, si ya cuenta con su colchón de dólares, es distinto. Pero alguien que hoy se despierta y dice, me quiero ir,
y es un poco complicado. Pero es, digamos, o sea, más allá de encima de que el dólar está mal, hay como un par de complicaciones extras. También hay un impuesto cuando compras cosas al extranjero que te cobra como el 60% más de lo que ya te sale porque estás comprando en una moneda. Está complicada la cosa. Sí, O sea, el panorama no es para nada alentador en este momento. no. Capaz que va a tocar aplicar tu estrategia de viajar caminando. Sí. Nos vamos todos caminando por la frontera. Sí, sí, sí. O recorrer Argentina. No O conozco recorrer Argentina, Argentina. pero me imagino que es un territorio bastante amplio, tiene que tener muchísimos lugares espectaculares para visitar. Los paisajes, mira, yo me fui de acá a Argentina habiendo recorrido muy poco y hoy en día, o sea, habiendo recorrido un montón, después volví y pude recorrer acá de los mejores. Y no, ya sé que todos los argentinos tenemos esto de que, ay, lo nuestro es todo lo mejor, pero te juro que en tema paisajes he visto cosas que no vi en otro lado. Sobre todo en las provincias del norte de Argentina, Catamarca para mí es, no sé, Marte. Tiene unos colores, rojo, después en el medio de la montaña tenés una laguna turquesa, de fondo blanco, o sea, de otro planeta, la verdad, una hermosura los paisajes que hay acá. Oh, wow. Angie, te agradezco enormemente por haber participado en este espacio. En la descripción de este podcast todos van a encontrar el enlace para que vayan a escuchar el podcast de Angie, que está muy interesante, está muy alineado también a lo que hablamos acá en este podcast, que es precisamente darse cuenta que los emprendimientos no siempre son fáciles, no todo es color de rosa, hay un precio que hay que pagar. Tienes que preguntarte siempre si estás dispuesto a hacer el sacrificio o a pagar el precio del éxito, como diría un amigo. También les voy a dejar el enlace para que vayan a comprar tu libro Ay. y para que te sigan en redes sociales, Angie. Bueno, muchas gracias por la invitación, un honor. Es la No, primera vez a ti por que hablo participar. exclusivamente de esto en un podcast, así que, o sea, en ¿Sí? general siempre es más por los viajes, Wow. así que súper emocionada y Wow, agradecida. ahí sí, tuve el privilegio de ser la primera persona que te entrevista y me Sí, imagino que la primera de muchas. Supongo que ojalá. todo lo que se viene Sí. van a ser muchos éxitos para todos tus proyectos. Ay, muchas gracias, de verdad.